Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero traerle otra noticia muy trágica. Quiero compartirla con ustedes y luego traer dos o tres reflexiones que no deben salir de nuestro corazón nunca. Audio Jungle. En primer lugar, quiero comentarles la noticia. Estaba leyendo las noticias de la página de Puertas Abiertas. Quien no conozca esa página, yo se la recomiendo. Puertas Abiertas es una organización cristiana que se dedica básicamente al tema de la iglesia perseguida. Tanto reciben donativos para ayudar en lugares de persecución, enviar Biblias, hacer ayuda humanitaria donde los cristianos son privados de muchas de sus comodidades por causa de su fe. Además de eso, mantienen a los cristianos al tanto de noticias sobre persecución, sobre nuestros hermanos en la fe en distintas partes del mundo. Así que si alguno de ustedes quiere noticias regularmente sobre esos temas o saber más sobre el tema de la iglesia perseguida, estadísticas, los países donde hay más persecución, incluso mirar su país, algunas veces algunos se sorprenden y ven que en sus países hay ciertas áreas donde hay algún tipo de persecución religiosa contra los cristianos. Entonces, en la página de Puertas Abiertas hablaban de una zona del norte de Camerún, una pequeña población, una pequeña región del norte de Camerún, donde estaban siendo secuestrados varios niños de un poblado cristiano, un poblado donde el cristianismo había llegado, donde las personas profesan su fe en Cristo, estaba siendo amenazado y atacado por un grupo, el grupo conocido como Boko Haram. Ese grupo es un grupo radical islámico. Por causa de sus creencias, por causa de ese radicalismo con el que ellos piensan y viven, ellos atacan frecuentemente a las personas que profesan ser cristianas. Obligan a la gente a ser musulmanes, los obligan a la fuerza y si no los someten a mucha presión hasta el punto de llegar a destruir poblados enteros. Es un grupo armado, es un grupo peligroso, es un grupo agresivo y tiene como meta principalmente el cristianismo y la religión cristiana y todos aquellos que profesan fe en el Señor Jesús. Entonces, en el norte de esa población que se encuentra en el norte de Camerún, ese grupo ha estado entrando y se ha estado llevando niños pequeños. ¿Para qué se los llevan? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, para seguir ejerciendo presión sobre el poblado cristiano, un poblado que es sometido constantemente a abandonar su fe en Cristo y a dirigirse hacia esa fe musulmana radical. Y es una manera de ejercer presión sobre padres, sobre madres, sobre el resto de poblados, porque piensa que otros padres y madres estarán con mucho miedo de que mañana le pueda pasar a sus hijos. En segundo lugar, otra de las cosas que suelen hacer es entrenar a esos niños para ser soldados. El grupo radical Boko Haram también utiliza niños menores de edad como soldados en sus filas. Les lavan el cerebro, los manipulan, tuercen su cabeza completamente y los radicalizan desde temprana edad. Así que toman esos niños pequeños, les lavan la cabeza y muchas veces los obligan, porque incluso aunque el niño no quisiera hacerlo, el niño por los golpes, la presión, las agresiones, los abusos, muchas veces se somete a esa esclavitud en la que va a ejercer como soldado de ese grupo, pero muchas veces más bien es como un esclavo forzado. Pero también en tercer lugar, tristemente hay mucho abuso sobre esos niños, tráfico con esos niños y muchísimas cosas atroces que no quiero ni siquiera mencionar. Entonces, por un lado, yo quiero decir tres cosas ahora, después de haber dado a conocer esta noticia. La primera cosa es esta. ¿No les parecen noticias suficientemente trágicas como para salir en sus periódicos, en nuestros periódicos, en España, en el resto de Europa, en América o en otros continentes? Hace poco hablábamos de los 70 creyentes a los que les cortaron la cabeza. Ahora hablamos de niños que han sido secuestrados y de cosas que tienen que ver con el cristianismo ahora. Personas que les quitan la cabeza. Personas que sus niños son completamente robados, arrebatados y secuestrados en grupos grandes. ¿No les parece algo como un escándalo para salir en las noticias, en las televisiones, en las radios nacionales? Pero nadie dice nada.
Vuelvo y repito, amados hermanos, que si un pastor hiciese algo, saldría en las noticias de todos sus países. Si un cura hace algo, sale en las noticias de todos sus países. ¿Por qué? Porque estamos en una agenda que busca colocar el cristianismo como un enemigo social, que tapa todas las obras quizá de caridad sociales que hace el cristianismo, que tapa todos los sucesos de persecución contra el cristianismo, pero que siempre va a buscar poner en portada todo lo que sea negativo sobre el cristianismo para tacharlo de un enemigo social. Vivimos un tiempo donde esta agenda está dirigiéndose a que veamos con nuestros propios ojos que seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. Así que no nos sorprendamos si no vemos ese tipo de noticias. Y por el contrario, si encontramos noticias que van contra el cristianismo o quieren presentar un cristianismo horrible y peligroso. Pero si quieren saber más noticias reales de lo que pasa en el medio evangélico, sobre todo temas tristes, les recuerdo, la página de Puertas Abiertas suele actualizarse regularmente. La segunda cosa que yo quiero decirles es la siguiente, que no debemos olvidarnos de orar por la iglesia perseguida. Por ejemplo, nosotros semanalmente nos dirigimos a un templo muy bonito, con muchas comodidades, un templo donde tenemos libertad para hacer nuestros estudios bíblicos, nuestras reuniones de oración, conferencias, quedadas de hermanos, ayunos congregacionales, noches de vigilia. Y la verdad, no tenemos miedo de que algo grave suceda. Sí que es verdad que nuestra iglesia está situada en un barrio quizá no el más bonito de la ciudad y por eso podemos pensar, bueno, un día puede entrar alguien, robar algo, pero más allá de eso no tenemos un peligro constante como tienen otros hermanos. Muchos de ustedes que ven este vídeo seguramente se sentirán igual en sus iglesias. Pueden quedar, hacen comidas y almuerzos congregacionales, conferencias, reuniones de oración y no creo que tengamos ningún tipo de temor o miedo en nuestras regiones, o por lo menos en la mayoría de ellas. Por eso nos debemos acordar de aquellos que sí sufren, aquellos que no tienen este privilegio, aquellos que no tienen estas comodidades, aquellos que no tienen estas libertades por el momento, porque sigo diciendo que esto va a cambiar con el paso del tiempo y el panorama de esas libertades va a verse alterado poco a poco también en nuestra sociedad. Pero amados hermanos, no dejemos de orar por los hermanos perseguidos, por las iglesias que se encuentran en esos lugares, el Congo, Camerún y otras zonas donde estamos viendo constantemente noticias de muchísima persecución. No nos olvidemos de esos hermanos y también que esto nos haga pensar en que nosotros muchas veces tenemos estas comodidades y no las aprovechamos. Preferimos quedarnos en casa viendo la tele a ir a una reunión de oración, quedarnos en casa en lugar de ir a un estudio bíblico, quedarnos en casa en lugar de congregar. Tenemos esas comodidades, esas libertades y algunos prefieren perder el tiempo cuando hermanos de esos países y esas ciudades pagarían, estarían completamente entusiasmados de poder congregar como nosotros podemos. Ellos lo tienen que hacer muchas veces de manera clandestina y en secreto. Por eso debemos aprovechar también, hermanos, esta libertad que tenemos mientras dure. Y la tercera cosa que quiero comentar es la siguiente, y esto es a modo de pregunta. A modo de pregunta, ¿cómo le enseñaría usted a esas personas que tiene que venir todavía el tiempo de tribulación para la iglesia? ¿Cómo le diría usted a esas personas que el tiempo de tribulación no está, que el tiempo de tribulación no ha llegado, que no estamos viviendo ningún tiempo de tribulación y que el tiempo de tribulación está por venir? ¿Cómo le explicaría usted a los creyentes de Corea del Norte, a los creyentes del Congo, a los creyentes de Camerún, a los creyentes de Irán, a los creyentes de Pakistán, a los creyentes de muchos de esos lugares, cómo ustedes, y a mí me gustaría saberlo a la luz de la palabra, les diría, lo que les está pasando no es todavía tribulación, tiene que venir? ¿Y ellos cómo lo entenderían? ¿Qué peor puede pasar? Les están quitando a sus hijos, han perdido sus trabajos, les queman las iglesias, les queman las casas, muchas veces son arrebatadas sus vidas de manera súper violenta, viven constantemente amenazados por causa de su fe en según qué regiones apenas les dejan comprar en establecimientos porque son tratados como parias. Ahora, esas personas, ¿qué tipo de tribulación van a pasar entonces? ¿Cuál será su tiempo de tribulación? Me gustaría saber cómo ustedes les dirían a esas personas, no, tranquilos, que el tiempo de tribulación está por llegar, pero todavía no ha llegado. ¿Cómo se lo enseñarían ustedes si realmente ese es su pensamiento?
Ahora, ¿cómo lo aplicarían a sus vidas? ¿Cómo les harían ver que no están pasando por ningún tipo de tribulación todavía y que la tribulación está por llegar? A mí me gustaría también saber cómo consideran ustedes ese punto de vista sobre las escrituras, el tiempo de la tribulación. Así que no duden en ponerlo en los comentarios y así nos edificamos unos a otros. Hermanos, acuérdense de nuestros hermanos perseguidos, oren por ellos constantemente, animen a sus congregaciones a orar por la iglesia perseguida. Y si han llegado hasta esta parte del vídeo, como siempre, les pido su ayuda con un me gusta, con un comentario y compartiendo este vídeo, ya que YouTube nunca nos ayuda, pero ustedes sí. Y por eso el canal sigue creciendo por la gracia del Señor y la colaboración de muchos y muchos hermanos. Así que gracias siempre por colaborar con nuestro canal y contenido. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.